El cambio que estás esperando llega como una idea imposible de ignorar. El 18 de julio se produce uno de los movimientos astrológicos más importantes de estos años. Urano en Géminis forma un trígono exacto con Plutón retrógrado en Acuario. Este es el primer contacto de una serie de 5 que va a desarrollarse hasta mayo del 2028. Quiere decir que lo que se abra en esta fecha puede convertirse en el comienzo de un proceso mucho más largo, profundo y transformador. Y cuando hablo de transformación, no me refiero solamente a algo externo. Hablo de una revolución interna que puede empezar con una pregunta, una conversación, una incomodidad o una comprensión repentina. Algo confuso puede ordenarse. Algo que venías tolerando puede dejar de ser tolerable. Algo que creías imposible puede empezar a verse como una opción real. Urano y Plutón son planetas lentos. Trabajan en procesos colectivos y generacionales, aunque también pueden tocar nuestra vida cuando activan puntos importantes en la carta natal. Urano representa el despertar, la libertad, la innovación y la ruptura de lo viejo. Plutón representa la transformación profunda, el poder, la sombra, la muerte simbólica y el renacimiento. En este aspecto no se enfrentan, se ayudan, se complementan. Urano abre una grieta, Plutón transforma lo que queda expuesto. Urano trae la idea revolucionaria. Plutón le da fuerza, profundidad y capacidad de cambiar estructuras. Urano nos muestra que existe otra posibilidad. Plutón nos obliga a preguntarnos qué parte de nosotros tiene que morir simbólicamente para que esa posibilidad pueda nacer. Por eso este tránsito puede sentirse como una liberación, aunque no necesariamente sea suave. Lo conocido puede darnos una falsa sensación de seguridad. Podemos quejarnos de una situación durante años y al mismo tiempo temer el momento de dejarla. Este tránsito viene a mostrar una contradicción. Urano está en Géminis. Géminis se relaciona con la mente, las palabras, la comunicación, la información, los estudios, las redes, los medios, la curiosidad y la manera que interpretamos la realidad. Urano en este signo acelera las ideas, puede traer revelaciones, cambio de pensamiento, nuevas formas de aprender, enseñar, vender, hablar, escribir y vincularnos con la información. También puede mostrarnos hasta qué punto estamos saturados de estímulos, noticias, pantallas y opiniones. Plutón está retrógrado en Acuario. Acuario se vincula con los grupos, las comunidades, la tecnología, las redes, las causas colectivas, el futuro y la relación entre lo individual y lo social. Plutón en Acuario está transformando lentamente la manera en que circula el poder dentro de las comunidades. Nos hace revisar quién controla la información, qué lugar ocupa la tecnología en nuestra vida, cuánto poder entregamos a los grupos y cuánto miedo nos da ser diferentes. Entonces, cuando Urano en Géminis se une en trígono con Plutón en Acuario, aparece una combinación muy potente entre mente, información, comunidad, tecnología, libertad y poder. Puede haber avances, ideas nuevas, descubrimientos y cambios colectivos importantes. Pero en lo personal, la pregunta es más íntima. ¿Qué pensamiento, qué creencia o qué forma de comunicarme ya no representa a la persona que estoy siendo? El trígono es un aspecto de fluidez. Esto significa que las energías pueden colaborar con menos resistencia. Pero quiero aclarar algo importante. Fluido no significa tranquilo. Cuando se unen dos planetas tan intensos, lo que fluye es el cambio. Y si una estructura está preparada para transformarse, el proceso puede avanzar muy rápido. Por eso este tránsito puede traer una sensación de aceleración. De repente entendemos algo, de repente vemos una salida, de repente aparece una persona, una herramienta, un conocimiento, una conversación que mueve todo. También podemos sentir una gran necesidad de libertad, menos paciencia con los vínculos, trabajos o grupos donde tenemos que achicarnos. No porque todo se vuelva malo de un día para el otro, sino porque nuestra conciencia cambia y lo que antes aceptábamos automáticamente empieza a incomodarnos. Este tránsito puede ayudarnos a observar patrones inconscientes con más distancia. Plutón nos lleva a la raíz del problema. Urano nos permite mirarlo desde otro ángulo. Esa combinación puede ser muy valiosa para terapia, escritura introspectiva, procesos de sanación, revisión de mandatos familiares y la comprensión de mecanismos de autosabotaje. Tal vez te des cuenta de que no te cuesta poner límites porque seas débil, sino porque aprendiste que ser querido dependía de no molestar. Tal vez comprendas que tu necesidad de controlar no nace del deseo de dominar, sino del miedo a perder. Tal vez veas que tu forma de evitar compromisos
no es libertad, sino una defensa para no volver a sentir dolor. Plutón muestra la raíz, Urano muestra una alternativa. Y acá aparece uno de los aprendizajes más importantes de este tránsito. No alcanza con cambiar la situación externa, si internamente seguimos repitiendo el mismo patrón. Podemos cambiar de pareja y repetir la misma dinámica. Podemos cambiar de trabajo y seguir sintiéndonos sometidos ante la autoridad. Podemos alejarnos de un grupo y continuar buscando aprobación en otro. Urano puede cortar, Plutón transforma. La verdadera evolución aparece cuando hacemos las dos cosas. Esta energía puede mezclar entusiasmo e inquietud. Podemos sentir ganas de avanzar sin saber todavía hacia dónde, o percibir que algo está por cambiar antes de entender qué es. Esto puede generar ansiedad, insomnio, pensamientos rápidos o sensación de recibir demasiada información. Por eso es fundamental no confundir intensidad mental con certeza absoluta. Una idea puede ser brillante, pero necesita tiempo. Una intuición puede ser verdadera, pero no siempre exige una acción inmediata. Urano trae destellos. Plutón les da poder. Y cuando una idea se carga de poder, podemos sentir que tenemos que hacer algo ya. Sin embargo, la conciencia no se demuestra actuando rápido, se demuestra actuando con claridad. Además, Mercurio todavía estará retrógrado en Cáncer durante estos días. Esto favorece revisar conversaciones, decisiones y emociones antiguas. No significa que esté prohibido actuar, pero sí conviene observar qué emoción se esconde detrás de cada impulso. ¿Estoy tomando esta decisión porque realmente evolucioné o porque estoy cansado? ¿Estoy poniendo un límite o descargando bronca? ¿Estoy cerrando una etapa o escapando de una conversación necesaria? Desde una mirada esotérica y energética, Urano puede sentirse como una descarga de frecuencia nueva. Plutón como una fuerza de depuración profunda. Urano sería el rayo que ilumina una habitación oscura y Plutón sería el fuego que transforma a lo que ya no puede seguir igual. Juntos pueden remover ideas, memorias, lealtades y formas de relacionarnos con nuestro poder. Podrían aparecer sueños intensos, sincronicidades, recuerdos inesperados o una gran atracción por temas psicológicos, espirituales y ocultos. También puede surgir la necesidad de revisar la historia familiar, un trauma o una dinámica de poder. Pero quiero hacer una advertencia. Como esta energía ocurre en signos de aire, existe el riesgo de querer entender todo con la cabeza. Podemos hablar durante horas de nuestras heridas, saber todos los conceptos, reconocer todos los patrones y así todos seguir desconectados del cuerpo. Podemos usar la espiritualidad para evitar sentir, buscar señales para no tomar decisiones, buscar explicaciones energéticas para no atravesar un duelo. La comprensión verdadera no se queda en la mente, baja al cuerpo, cambia una conducta y se convierte en una elección. La pregunta acá es clara. ¿Qué parte de mi vida necesita una libertad profunda y no solamente una salida rápida? No toda ruptura libera. A veces romper es huir. No toda rebeldía es autenticidad. La libertad verdadera aparece cuando dejamos de vivir en función del miedo, la aprobación o el control. Este tránsito nos invita a revisar nuestra relación con el poder. Poder no es dominar ni controlar a otros para sentirnos seguros. Poder es elegir, sostener una verdad sin imponerla, retirarnos de una dinámica destructiva y usar nuestra energía para crear en lugar de repetir. A nivel colectivo, esta combinación puede acelerar cambios en la tecnología, la inteligencia artificial, las redes, la educación y la circulación de información. También puede intensificar debates sobre libertad, privacidad y control. Las herramientas evolucionan rápido, pero la pregunta es si nuestra conciencia evoluciona al mismo ritmo. Tener más información no significa tener más sabiduría, y poder comunicarnos con todos no significa saber escuchar. La mentalidad más útil es no exigirnos conocer todo el camino antes de empezar, pero sí saber qué valores van a guiarnos. No hace falta destruir todo para cambiar. A veces la transformación empieza con un pequeño movimiento sostenido. Para aprovechar esta energía, primero te propongo elegir un área de tu vida donde un problema se repita. Puede ser una relación, el dinero, el trabajo, la familia, la autoestima o la manera de comunicarte. En el lugar de preguntarte solamente cómo resolver el problema, pregúntate qué estructura permite que siga ocurriendo. Tal vez sea una creencia, tal vez sea un hábito, tal vez el miedo al conflicto, tal vez una necesidad de aprobación, tal vez una forma de organizarte que ya no funciona. Busca después una acción concreta y pequeña que modifique esa estructura. No una promesa enorme, una acción. Si siempre callás, decí algo con respeto. Si siempre reaccionás, espera antes de responder.
Si te saturas de información, pasa algunas horas sin redes. Si quieres cambiar de trabajo, empezá una formación o actualiza tu currículum. Si necesitas ayuda, pedila. Urano ama la innovación, pero Plutón necesita profundidad y compromiso. También es un buen momento para revisar la relación con los grupos. Pregúntate dónde perteneces por elección y dónde por miedo a quedarte afuera. ¿Qué comunidades te permiten crecer y cuáles te exigen esconder partes de vos? La evolución colectiva no necesita personas idénticas, sino personas capaces de dialogar sin perder su identidad. En estos días convendría evitar las decisiones impulsivas, las discusiones por poder y la necesidad de demostrar que tenemos razón. También conviene evitar la hiperconexión. Demasiadas noticias, teorías, mensajes y señales pueden fragmentar la atención. No todo lo urgente es importante. No toda situación es un orden. No toda incomodidad significa que tenemos que irnos. A veces significa que tenemos que hablar. También evitaría idealizar todo lo nuevo. Urano se entusiasma con la novedad y Plutón puede fascinarte con el poder. Una tecnología nueva, una terapia, una comunidad o un conocimiento pueden ser valiosos, pero siempre necesitamos discernimiento. Preguntarnos quién se beneficia, qué costo tiene, qué límites existen y si esto respeta nuestra humanidad. Y sobre todo no te desconectes del cuerpo. Camina, dormí. Respirar lento también es una práctica espiritual. Come con presencia, toca la tierra, baja el ruido. Cuando la mente se acelera, el cuerpo necesita convertirse en ancla. Urano trígono Plutón representa una revolución silenciosa pero profunda. Puede empezar como una idea, una conversación, una incomodidad o una intuición. Sin embargo, esa pequeña chispa puede cambiar una estructura interna. La gran oportunidad es unir libertad con profundidad, innovación con conciencia y transformación personal con evolución colectiva. No todo lo que rompe una estructura nos libera y no todo lo que nos da seguridad nos permite evolucionar. Por eso, durante estos días, observa con honestidad qué parte de tu vida está pidiendo aire y qué raíz interna necesita transformarse para que ese cambio sea verdadero. Déjame tu signo en comentarios y te digo en qué área de tu vida se podría enfocar esta transformación. Si este video te ayudó a comprender esta energía, déjame tu like, suscríbete al canal y compartilo con alguien que está atravesando un cambio importante. Y acordate, la revolución más poderosa no siempre hace ruido. A veces empieza cuando te animas a pensar, sentir y elegir de una manera completamente nueva.